día de hoy nosotros vamos a continuar con esta serie que el próximo domingo todavía recién aún vamos a culminar. Hoy nos toca un tema más, pero a modo de repaso, la semana pasada nosotros abrimos nuestras Biblias en el Salmo 19 y este salmo es el ancla sobre el cual nosotros vamos a girar en un principio la enseñanza y después estaremos pasando a la otra parte de la enseñanza que tiene que ver con la identificación del animal que nos toca el día de hoy. En el Salmo 19, versículo 1, se nos muestra no solo los grandes atributos de Dios y la revelación que Dios hace de su persona a través de su creación, sino que también se nos muestra a Dios a través de la revelación de su voluntad. Salmo 19, versículo 1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La semana pasada nosotros estudiamos la primera parte de esta enseñanza que tenía que ver con la vaca. La vaca definitivamente es uno de los animales en las que se nos presenta la forma en cómo está rumiando. La vaca rumia, la mula resiste y el águila remonta. ¿Sabe? En estos dos libros que nosotros vemos lo que Dios nos muestra en el Salmo 19, se nos muestra a Dios mostrando su creación, mostrando su grandeza, mostrando el alcance que tiene a través de la creación. La creación inspira adoración en toda persona medianamente reflexiva. Dios nos muestra su grandeza, Dios nos muestra el alcance de su poder, Dios nos muestra la creatividad que Él tiene. Pero a su vez también no solamente nos muestra en la creación todo lo poderoso que puede ser y el poder que Él tiene en sí mismo. Esto nos muestra también la gracia común. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover, beneficia los campos, la cosecha, sobre buenos y sobre malos. Esto es lo que nosotros podríamos llamar la gracia común para todos. Dios actúa vehementemente en bondad para con toda su creación. Los beneficia, los visita. Pero cuando vemos del versículo 7 en adelante, nos vamos a dar cuenta del poder que Dios tiene a través también de su palabra. Nos revela su voluntad, nos enseña sus deseos y nos da también sus preceptos, sus mandamientos para que nosotros podamos ir tras ello. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Algo más. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Se nos muestra no solamente el poder y el alcance de su creación, el testimonio de su poder, el testimonio de su creatividad, sino que a su vez también a través de su palabra se nos muestra la voluntad que Él revela. Esto es su gracia eficaz, solo para algunos, para aquellos que conocen su nombre. A través de la creación, a través de la naturaleza, Dios se muestra para que el hombre medianamente inteligente o reflexivo deduzca con la inteligencia
con el sentido común, con la perspicacia que detrás de toda esa inmensidad en el macrocosmos y toda esa inmensidad que significa el microcosmos dentro de lo que es la Tierra y todos los organismos que hay allí, hay alguien, hay una mente, hay un creador. Pero a su vez también dentro de lo que es su palabra nos revela su voluntad para algunos, para aquellos que se han relacionado con Él, para aquellos que han conocido su nombre, para aquellos que han reconocido su estado pecaminoso y han aceptado su presencia en su vida. Dios se muestra y a su vez también revela no solamente su conocimiento y poder, sino que en su palabra revela su amor y su gracia. Las verdades científicas pueden estimular nuestro intelecto, pero las verdades espirituales convencen nuestro corazón y nuestra conciencia. Entonces, los hijos de Dios, llamados a relacionarse con Él, tienen que rumiar. He ahí de vaca. Tienen que reflexionar, no solo lo que ven, sino lo que escuchan. Tienen que reflexionar lo que reciben de Él de manera constante. Son enseñables, son dúctiles, son maleables. Dios los puede guiar y van aprendiendo y van creciendo. Y sabe, hermano mío, esta es una de las verdades que se nos muestra a lo largo de este salmo. Dios nos muestra su creación que habla de su poder, pero Dios nos muestra también su palabra que habla de su voluntad. Y en estos versículos que nosotros vamos a tomar hoy día, del versículo 7 al versículo 10, se nos muestra el ministerio de la palabra de Dios. Se nos muestra el alcance que tiene la palabra de Dios para con todos aquellos que llegan a Él. Uno de los primeros atributos que tiene la palabra de Dios en el versículo 7 es que la palabra de Dios es perfecta, convierte el alma. Cuando uno mira acerca de lo que es convertir el alma, es hacerla volver a sí misma, es hacerla volver hacia Dios y hacia su deber. Esto es lo que en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante se nos muestra, que Dios ha levantado hombres, Dios ha puesto unos regalos en la iglesia para perfeccionar a los santos, para volverlo torcido a su uso que era en un principio. La mente del hombre que se pervirtió en la caída, que perdió el entendimiento acerca de su creación, que levantó ídolos, que levantó dioses particulares, no pudiendo entender a Dios, esta misma mente vuelve a su cauce natural. Esto es lo que habla de la ley perfecta de Dios que llega a convertir el alma. Este es uno de los mejores atributos que nosotros podemos ver. Hace que nuestra alma, hace que nuestra percepción de Dios nuevamente vuelva hacia Él y hacia nuestro deber ante Él. El segundo atributo que nosotros podemos ver en el versículo 7 dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo acá es una persona simple, que todo lo cree. Es una persona que no necesariamente todavía ha acumulado sabiduría, no tiene las destrezas necesarias en su mente y en su corazón, y la Biblia lo puede volver sabio. No necesita grandes estudios, no tiene que ser doctor, no tiene que tener un tipo de aprendizaje. La Biblia, la palabra de Dios puede volverlo docto, puede volverlo sabio. El Salmo 119 dice: me has hecho más sabio que mis enseñadores, porque yo meditaba en tu palabra. Tiene esta propiedad de volverte más sabio, más inteligente, más sagaz, más perspicaz que tu propio maestro de discipulado y que tu propio pastor, si tú sabes rumiar bien lo que Dios te dice. Tiene esta propiedad. Tercer atributo que nosotros podemos ver en el versículo 8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando estamos hablando de alegrar el corazón, no estamos hablando de que prorrumpe en júbilo y gozo, sino que restaura la percepción del hombre, la mente del hombre hacia la sanidad. Esto es lo que Efesios capítulo 4, versículo 22 hacia el 24 habla de renovar nuestros pensamientos, renovar este espíritu de nuestra mente. O Romanos capítulo 12, versículo 2 habla de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
La Biblia puede hacer eso, puede renovarnos a una mente sana. Si antes éramos tinieblos y pensábamos acerca de algunas cosas de una manera inadecuada, tal como el mundo lo piensa, la palabra de Dios hace que nuestra mente pueda ser renovada y encauzados a lo que Dios nos revela en su voluntad. Otro atributo más tiene que ver en el mismo versículo 8, el mandamiento o el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Y aquí esta parte del versículo 8 tiene que ver con los casos particulares de la vida cotidiana, el camino del deber en el día a día. O sea, Dios no solamente te habla la forma en cómo se relaciona, Dios no solamente te habla y te invita a imitarlo, sino que también te da prescripciones para el día a día, para lo cotidiano, para la toma de decisiones. Esta es una de las razones por las que estamos creando estos grupos de corto plazo, para crear destrezas. Si tú aún todavía no sabes cómo abordar la Biblia, cómo ir a la Biblia, cómo sacarle el jugo a la Biblia, estos grupos de corto plazo que estamos enseñando los domingos, por 3 domingos y luego el grupo se cierra, están diseñados para justamente hacerte relacionar con la palabra de Dios, sacarle el jugo a las escrituras, crear las destrezas necesarias para que sepas abordar lo que Dios te dice. Este grupo de corto plazo aún todavía no se ha abierto, pero se va a abrir justamente junto con esta serie. ¿Sabe? Algo más. Cuando vemos otro atributo más en el versículo 9, se nos dice que el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Siempre la palabra de Dios va a emanar la voluntad de Dios para que el hombre continuamente pueda ir limpiando su camino. ¿Con qué va a alumbrar su camino el hombre? ¿Con qué va a iluminar sus sendas? ¿Con qué va a poder llegar hacia nuevos estadios? Con guardar su palabra. Tomar la palabra, mirarla, usarla como una lumbrera, le va a llevar por caminos seguros. Y el último de los atributos en el versículo 9 tiene que ver con los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sabe, hermano mío? Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace siempre se va a ajustar a la verdad, a la justicia. Muchas veces nosotros vamos a recibir de parte de Dios lo que justamente merecemos. Pero Dios, cuando va a dar, va a ser justo para con nosotros, Él nunca va a dejar a un lado su santidad, Él nunca va a dejar a un lado su amor, Él nunca va a dejar a un lado su sabiduría, nunca va a dejar a un lado su omnisciencia. Dios como un todo actuará justamente hacia nosotros. Nosotros los seres humanos podemos decir a veces, oye, dale oportunidad a ese jovencito, mira, sí es un buen chico, es una buena chica, ábrele las puertas pues, pero no reúne los requisitos, pero mira, ha hecho esto. Hazte loco pues, hay que ayudarle, dale una ayudadita. Dios nunca va a hacer eso. Nosotros podemos suspender un poco nuestra rectitud como humanos para darle la mano en base a nuestro amor a esta persona. Es lo que Jesús decía: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre. Y cuando vemos aquí la palabra de Dios revelando su voluntad, nosotros recordamos claramente que esto es la mente de Cristo. Esto es lo que guiaba los caminos del Señor. Esto es lo que lo llevaba a deducir, esto es lo que lo llevaba a confrontar, esto es lo que le llevaba a enseñar, esto es lo que le llevaba a sobrevivir frente a los embates. Poderosos toros de Basán me han rodeado, ligaduras de muerte. Y él podía enfrentar las diferentes situaciones o aún también el encuentro que tuvo con el enemigo Satanás. Las escrituras siempre van a guiar al pueblo de Dios. Las escrituras siempre van a tener un ministerio en la vida, no solamente del Hijo de Dios, sino también para con el no creyente. El Evangelio es uno de ellos. ¿Sabe? Por tanto, uno de estos ministerios tiene que ver con convertir el alma, hacer volver al Hijo de Dios ante Dios y su deber, hacer sabio al sencillo, al crédulo, al que todo lo cree, puede dejar la simpleza y amar la sabiduría,
Alegrar el corazón, que es restaurar a una mente sana. Alumbrar los ojos es dirigirle a casos cotidianos y particulares del día a día. La permanencia constante, que tiene que ver con la voluntad de Dios limpia en cada camino que emprendemos, y la justicia que está al alcance del Señor, que se ajusta siempre a la verdad y no a la corrupción. Esto nos lleva a entender claramente que es mucho más valioso que el oro, es mucho más profundo que una sensación que puede darnos la miel, y que definitivamente su valor es inigualable. Pero sabe, una de las cosas que surgen en esta mañana es el gran interrogante. ¿Existe un animal que menosprecia todos estos atributos que pueden llegar a beneficiarlo? Teniendo todo para aprovechar, ¿prefiere tomar lo conocido? ¿Qué características reúne este animal y en qué puede llegar a resultar en su vida? Esto es lo que quiero que vamos hoy día, en esta mañana. Vamos a reflexionar hoy día en cuanto al mulo. Pero voy a pedir que me ayuden, porque este PPT está parado desde que he iniciado el programa, y no lo digo porque estamos transmitiendo en vivo. Ayúdenme por favor ahí en las computadoras, ¿ya? Porque esto no está pasando, pasa mucho más, hermana, ya estamos adelante. Entonces, este animal que menosprecia todos los atributos de Dios que pueden beneficiarlo, definitivamente se nos muestra claramente las características que reúne este animal y que definitivamente pueden traer grandes percances o grandes retrasos en la vida de un hijo de Dios. Vamos al Salmo 32, versículo 8 y versículo 9. Salmo 32, versículo 8 y versículo 9. ¿Listo? Salmo 32, versículo 8 y versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o con el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acomodan a ti. Esta es una advertencia dentro de un salmo muy hermoso que nos habla acerca de la dicha del perdón. Cuando el rey David está escribiendo este salmo, está recordando un tiempo que ha pasado, una circunstancia que ha sucedido. Mira hacia atrás y recuerda aquellos hechos que han sucedido en su vida. Este Salmo 32 recuerda lo que Dios ahora ha hecho en este tiempo para con él. ¿Sabe? Cuando uno mira el versículo 1, el versículo 2, él está describiendo exactamente lo que siente una persona que ha sido perdonada, una persona que ha sido restaurada, y que a su vez también, cuando ha tratado de ocultar estos pecados, ha empezado a envejecer, ha empezado su conciencia a machacarle y no ha podido tener la paz necesaria dentro de su vida. Dice el versículo 3 y el versículo 4: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él habla acerca de la constante acusación que podría tener de su conciencia. Él podía ver exactamente la pérdida de paz en su propia vida, cómo le estaba afectando en su salud, cómo estaba perdiendo su vigor, cómo estaba perdiendo su eficacia como hombre, como rey. Y está recordando exactamente el adulterio que tuvo con Betsabé. Mira hacia atrás, pero recuerda más que el acto, recuerda lo que Dios ha hecho con él. Lo celebra, lo recuerda, lo anuncia. Pero aquí lo que está diciendo es que también cuando él cayó, cuando trató de hacerse loco con estas cosas, empezó más bien a afectarle enormemente, y un sufrimiento constante vino a su vida. ¿Sabe?
Por eso es que en medio de este júbilo, en medio de este lugar, en medio de este momento que está recordando lo que Dios ya lo ha perdonado y lo que Dios ya lo ha restaurado, él está agradeciendo a Dios y está celebrando. Versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Es interesante cuando uno puede ver cómo este hombre está celebrando ahora todo lo que Dios ha hecho. Pero en medio de esta celebración, un alto. Hay un alto. Y entra ya no sus palabras, sino entra ahora una advertencia divina. Versículo 8. Dios ahora le responde: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es hermoso poder ver cómo Dios en este momento, en medio de todo este recuerdo y en medio de toda esta celebración, Dios hace un alto y lanza una advertencia. Le habla acerca de lo que Él va a hacer constantemente con él. Dios instruye a los suyos y de manera constante los rodea, los cuida, los protege, los perfecciona. Bueno y recto es Jehová, dice, por tanto Él enseñará a los pecadores su camino. Y la Biblia dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y también son verdad. Pero una de las cosas claras que se nos dice aquí es que Él tiene que recordar una gran necesidad latente en la vida de este hombre: rendición. Él tiene que rendirse constantemente a Dios, si no volverá a ocurrir la misma situación que ha ocurrido hace un tiempo atrás. Esto definitivamente nos lleva a este tipo de animal, el mulo. Esto nos lleva a analizar exactamente cómo puede reaccionar un hijo de Dios, una hija de Dios, frente a una realidad. Mi hijo me decía la semana pasada: papá, ¿y tú en qué tipo de animal estás? Yo, ¿en forma o como en corazón?, le iba a decir yo. Pero él se estaba refiriendo a cuál era mi reacción frente a la palabra de Dios. Yo le digo, la verdad es que muchas veces los cristianos estamos en los tres tipos. A veces estamos rumiando, profundizando en lo que Dios nos dice, entusiasmados. A veces nos estamos comportando como mulas o como mulos, y a veces estamos remontando hacia las nuevas alturas como las águilas. Pero siempre hay una característica especial en uno de ellos. Algunos de ellos pueden ser muy buenas vacas, otros de manera constante se comportan como mulas, y otras constantemente van creciendo, van remontando y van descubriendo nuevas alturas. Y esta es una gran realidad en los hijos de Dios. Cuando hablamos acerca de esta respuesta divina que Dios hace frente a este pasado, a este tiempo que David recuerda, ya pasó, ya ha sido restaurado, David lo está celebrando. David está gozoso de lo que Dios ha hecho. Dios le hace un alto en el camino y le dice: ojo, esto no se tiene que volver a repetir. Tenemos que hablar algo. Déjate un poco de alegrarte tanto en el camino y vamos a un rato a conversar. Y le muestra estas verdades de lo que Dios le está ofreciendo a él. Le dice: te haré entender y te enseñaré. Instrucción, discipulado, entender, enseñar. Yo voy a instruirte, yo te voy a enseñar, yo voy a estar cerca a tu lado. Lo segundo que le dice: yo te voy a supervisar. Versículo 8, en la última parte le dice: sobre ti fijaré mis ojos. Yo voy a estar supervisándote, yo voy a estar cerca a ti. A veces te voy a probar. Esto es una de las cuestiones de las pruebas. Dios nos manda una prueba, la pasamos, no la pasamos. Dios evalúa nuestro corazón
Y Dios de manera constante nos va perfeccionando porque nos instruye. Es por eso que en Hebreos capítulo 12 se nos llama a no menospreciar la disciplina del Señor. Y la palabra disciplina no tiene que ver solo con azote, tiene que ver con instrucción, tiene que ver con advertencia y tiene que ver con chicote. 3 cosas. Y Dios nos está instruyendo, Dios nos está entrenando, sería la mejor palabra. Y es la misma concepción que Dios le dice a David: para un momento. Yo voy a hacer de ti, yo voy a instruirte, yo te voy a supervisar, pero también te voy a dar un consejo oportuno. Este consejo oportuno le dice en el versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo. Y volvemos una vez más aquí a una palabra que ya hemos estudiado en la serie anterior: sin entendimiento. No habla de cerebro, no habla de inteligencia, habla de perspicacia, discernimiento, la mente del Señor. No habla de profesión, no habla de grado de instrucción, habla de sensibilidad a lo que Dios dice. Y algunos, como el mulo, no han llegado a entender o no han llegado a apreciar las veces en las que Dios le está hablando. Y esta es una de las cuestiones muy interesantes cuando nosotros tenemos que entender en cuanto a lo que es el mulo. La mula es un animal híbrido, estéril, que resulta entre el cruce de una yegua, un burro y un asno. Por su intuición ante el peligro, siempre se presume esto, se resiste a obedecer a su jinete, se pone terco. Hay una parte de las escrituras donde Balaam está yendo rumbo hacia maldecir al pueblo de Dios y va en su mula. No sé si se acuerda de este relato. Y la mula ya no quiere caminar, se tira al suelo. Agarra a Balaam y le mete palo a la pobre mula. Y la mula igual no quería avanzar. Había visto al ángel que estaba por matar a Balaam. Y la mula no quiere avanzar. Y Dios le permite a la mula hablar y dice: ¿por qué me pegas? Pero se nos muestra una gran realidad, que a veces hasta un animal puede ser más inteligente que un siervo de Dios. Que un siervo de Dios puede llegar hasta lo más bajo de su propia existencia y percepción en cuanto a lo correcto. Es un hijo de Dios. Y que un animal hasta puede llegar más allá de lo que un hijo de Dios puede haber caído en un pozo profundo. Y es interesante poder ver en la Biblia muchas veces cómo se usaba este tipo de animal. Pero una de las cosas claras es que esta mula es terca, empecinada. Una de las cosas que me cuenta mi esposa, porque yo he crecido entre vacas y chanchos en la selva, pato, loro y otra cosa así, en la selva. En la selva no conocemos la mula ni el caballo. Pero mi esposa, que ha crecido en la sierra, ella sí ha visto a sus padres tener sus cargas, sus mulas, hasta ella tenía su propio burrito. Pero una de las cosas que me cuenta de las mulas es que desafían. Cuando empiezan a llevar la carga por el camino, van por el filo. Van por el filo. No van por el camino en medio, lo más seguro. Van justamente por el filo, desafiando el peligro. Otra de las cosas es que son temerarios. Y muchas veces no les gusta caminar en el grupo donde van. Son individualistas, se van más allá. Y como va desafiando muchas veces en el filo, su dueño le tiene que meter palo para que se arrime, porque si no está en peligro su vida. Y esto es lo que se nos muestra aquí en la Biblia. En la Biblia se nos dice que no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Se nos muestra claramente el tipo de corazón que tiene esta persona. ¿Qué tipo de corazón tiene una persona que se parece a una mula? Cuando vimos la semana pasada del tipo de corazón que tiene una vaca, la persona que está rumiando constantemente y reflexionando en cuanto a lo que Dios le enseña, tiene un corazón de aprendiz. Se sitúa en el lugar del aprendiz. Siempre está aprendiendo, siempre se deja instruir, es influenciable, es enseñable, por tanto moldeable, va a crecer, va a avanzar.
Pero la persona que parece una mula normalmente es un corazón que tiene la mentalidad de maestro. Se sitúa en la posición de maestro. Él ya lo sabe. Y si tú tienes que enseñarle algo, él te va a decir su frase favorita. Sí, ya lo sé. Pero siempre vas a verlo. Lo conoce y probablemente sea una persona muy capaz. Ojo. Pero justamente esta capacidad haya terminado hinchando su corazón. Ya no aprende, ya no asimila, se empecina, es terco, desafía, se pone en peligro frente al Señor. Dios está hablándole a este hombre acerca de la celebración que está haciendo de un tiempo que ha pasado. Y Dios le habla que esto no se debe volver a repetir. Este hecho que probablemente de alguna manera ahora celebra y se goza en el Señor, también es advertido por Dios de que esto no debe volver a suceder. Y si sucede, puede llegar a asimilar algunas situaciones en su vida que pueden redundar para mal en este hombre o en esta mujer. Así que la mula, uno de los grandes problemas es que menosprecia todo tipo de instrucción, porque va confiado en sí mismo. Él está para dar, no está para recibir. Está para situarse en el lugar de un maestro y normalmente, como tiene el corazón hinchado, menosprecia todo tipo de enseñanza que no provenga de su autoría. Si yo no lo he enseñado, bueno, ¿tú qué me vas a enseñar? Jovencito, anda, estudia en otro lado. Lee primero, de ahí pues hablamos. Y como tiene capacidad, es una persona que definitivamente confía en su propia prudencia, confía en su propia ciencia, confía en sus propios cálculos, echa mano de lo que Dios lo ha dotado, pero no ha desarrollado un corazón humilde. Al contrario, su corazón está hinchado, de tal manera que esto lo puede llevar hacia la propia destrucción. Él quiere hablar, él quiere opinar, pero él no quiere oír. No hay mucho que tenga que aprender. ¿Qué consejo voy a recibir si yo ya sé todo eso? Y esta es la advertencia que Dios le hace a este hombre, que en algún momento de su vida se descuidó, que en algún momento de su vida los deseos de los ojos terminó ganándole, que en algún momento de su vida, cuando debía salir a la guerra y estar en ejercicio como todos los reyes en ese tiempo, se quedó en su casa, en el ocio, en el paseo, y finalmente cayó no solamente en adulterio, sino también en asesinato, matando a la mujer matando al hombre de esta mujer, a su esposo. Y esto se fue agravando y consecuencias que tuvo que suceder en su vida. La pregunta, ¿qué tiene que llegar a tu vida? ¿Qué tiene que llegar a suceder en tu vida para que tú tengas que reaccionar? ¿Quién debe estar destruido? ¿O qué cosas debes perder para que una vez más se despierte tu sensibilidad? Porque de alguna manera estás desafiando a Dios, porque de alguna manera estás menospreciando lo que Él te dice. Pensamos que a la vuelta de la esquina se va a volver a repetir la misma oportunidad. Probablemente no. Probablemente no se vuelva a repetir la misma oportunidad y tengas que ser sujetado y tengas que experimentar situaciones de las que tú mismo tienes miedo. ¿Cuál es ese cristiano que tiene que sufrir pérdidas para que pueda reaccionar ante lo que Dios le dice? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo te deben hablar? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué instrucción? ¿O con azote o con enseñanza? Es la manera en cómo tú vas finalmente a responder a tu Creador. ¿Te tienen que robar algo? ¿Algo se tiene que malograr en tu casa? ¿Algo te tienen que reclamar? ¿Algo te tienen que quitar? Lo que tanto tú anhelas se tiene que perder porque no reaccionas, porque no vuelves, porque te gusta jugar en el precipicio al filo del peligro.
porque te gusta separarte e ir solo por el camino, porque mueres en tus 13 y dices conmigo no va a pasar. Definitivamente este es el corazón de una mula que reacciona frente a las advertencias de Dios. Dios le advierte a este hombre, Dios le advierte a esta persona que esto no puede volver a repetirse, porque de lo contrario Dios va a ir con azote, Dios va a ir con freno, Dios va a ir con cabestro y va a tener que domarlo para que él pueda volverse una vez más a los cauces del Señor. Nuestros corazones son bien engañosos y esta es una de las grandes realidades por las que Dios cuántas veces nos ha instruido en la misma lección una y otra vez, y a veces lo hemos terminado despreciando. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su gracia? Una vez, 2 veces, 3 veces, y hemos terminado abusando de ella. ¿Cuántas veces Dios me ha afirmado su amor? Y en lugar de responder sensiblemente a esa muestra de amor, lo he ignorado. ¿Cuántas veces tiene que suceder lo mismo para que Dios tenga que relacionarse con este hijo de Dios? Yo no estoy hablando de una persona no creyente. El no creyente no lo entiende. El no creyente no se relaciona con Dios, se relaciona consigo mismo. Estoy hablando de un hijo de Dios al que Dios tiene que hablarle. Hace mucho tiempo atrás, nosotros teníamos la amistad con un amigo, un pastor. Y nos había invitado a predicar a su iglesia, y en la hora que estábamos cenando en su casa, él me muestra a su pequeña niña que era su alegría. Su hijo tenía como 16 años en ese momento y la niña tenía como 5 años. Había pasado muchos años para que su esposa, pudiese salir embarazada de nuevo. Pero una de las cosas que habían sucedido en este embarazo es que la niña había nacido con deficiencia coronaria, estaba mal en su corazón. Y él, que tanto la había esperado, tanto había deseado una niña, y Dios le había entregado una niña, la niña había terminándose convirtiendo en el tesoro de su vida. Y me la muestra como enseñanza. No me lo muestra, no me cuenta esto como jactancia, sino me aconseja. Algo que él había sido instruido en el Señor. Y él me dice, tanto se convirtió en mi adoración que tenía que pasar cualquier cosa, o estornudaba o se ponía mal, yo dejaba todo, me iba a la posta, me iba a la farmacia, hasta tenía que predicar, Raúl me dice, y plantaba la predicación y me iba. Ella había reemplazado todo lo que Dios me había encomendado a hacer. Y un día me dice, mi hija se pone muy mal en su corazón. Y yo tenía una reunión importante ahí con la iglesia, y él planta todo y se viene para Lima con la niña. Y en el hospital Dios nuevamente lo instruye a través de una persona. Y Dios le dice, te tengo que quitar a lo que te he regalado para que tú me atiendas y atiendas a lo que te he mandado. ¡Wow! Esto lo aterrorizó. Estaba conversando con otro papá de otro niño más enfermo, y esto lo aterrorizó y lo hizo reaccionar en cuanto a Dios tiene que terminar quitándome lo que tanto me ha dado, lo que tanto amo, para que yo realmente vuelva a Él, porque me dijo ya no era Dios mi Dios, era esta niña. Y te estoy hablando de un buen sentimiento. Imagínate de esa persona con la que has iniciado una relación que está prohibida. Imagínate de esas finanzas que están entrando en un modo completamente deshonesto. Imagínate de esa forma en la que tú estás atendiendo lo que Dios dice para con tu casa. Imagínate la forma en la pureza como debes caminar. Imagínate los momentos en los que Dios te está instruyendo en ese pecado recurrente, donde llegas a terminar pensando que eres un engreído de Dios e ignoras más bien que Dios no tiene engreídos, pues no hace preferencia de nadie, no hace acepción de personas. Y al contrario, lo que piensas que ese engreimiento, Dios te está extendiendo su longanimidad, Dios te está entendiendo su misericordia para que reacciones antes de que Él ejecute el segundo paso. Este es el tipo de persona que reacciona como una mula. Menosprecia al Señor, camina por el filo, trata de caminar entre las zonas grises, entre blanco y negro, se quiere situar entre lo gris, calcula,
confía en lo que ya ha hecho, en lo que encontró en una de esas vueltas, y definitivamente está caminando rumbo hacia su propia destrucción. Esta es una de las verdades hermosas cuando Jesús, frente a Jerusalén, en la colina, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijas como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y esta es una profecía muy interesante, muy triste, de cómo Jesús le habla a una ciudad: yo te he enviado instructores, yo te he enviado profetas, y en lugar de recibir a los que te he enviado para que te enseñen, los has terminado matando. Y estaban a punto de matar a aquel que también había venido de parte de Dios. Y él lanza una profecía muy triste en cuanto a esta ciudad. 40 años más adelante, esta ciudad será rodeada por los romanos. Los ejércitos de Tito rodearán esta ciudad y la van a sitiar por meses, porque hay una revuelta de los judíos. Muchos van a morir ahí. Muchos mueren de hambre, muchos llegan a morir cuando los romanos asaltan la ciudad. Los que huyen, como 1500 personas, a un lugar llamado Masada, una casa de verano de Herodes en las colinas por el Mar Muerto, son seguidos por los romanos hasta ahí. Y ellos también son situados. Y cuando los romanos iban a entrar, ellos tomaron la triste decisión de matarse entre ellos. Y toda esta generación que fue advertida por el Señor no quedó. Menospreciando lo que Dios dijo, lo tomaron como nada. Lastimosamente, como dice el libro de Eclesiastés, la disciplina no viene al día siguiente. La disciplina demora. La disciplina tarda. Y eso muchas veces al corazón humano lo hace confiarse. No pasa nada. No pasa nada. Conmigo no es. Esto no es para mí, es para él, es para ella. No puedes razonar tu pecado. No puedes racionalizar la palabra que Dios te la dice y explicarla a tu modo. No puedes hacer eso, porque eso te sitúa claramente en un lugar de un animal que definitivamente reacciona reciamente ante Dios, ante la instrucción, ante su amor, ante su supervisión. Así que cuando llega el perdón, también llega la restauración y se reinicia la relación que tenemos con el Señor. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué pasos debo dar? ¿Hacia dónde debo apuntar? ¿Cómo debo reaccionar frente a lo que Dios me habla? Porque esta es una de las verdades que siempre todo cristiano tiene que entender. A veces va a ser una vaca, va a estar hermosamente caminando con el Señor, va a comprender verdades profundas, va a ser sensible a Él por una relación constante que sostiene, pero a veces va a caer en momentos de sequedales, va a caer en lagos profundos, en barro, en lodo, y a veces hasta va a estar en el excremento. ¿Qué tiene que suceder para que Dios te saque de ahí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasos debes dar? Porque no puedes seguir así tu vida. Si eres un hijo de Dios y caminas de esa manera, definitivamente no estás entendiendo claramente que Dios en algún momento te va a tener que poner freno. Que Dios en algún momento va a tener que darte para que no te mates, para que no te destruyas. ¿Qué más te va a quitar Dios? ¿Qué más estás dispuesto a perder? ¿Hasta dónde llegará tu resistencia? ¿Se trata de dinero? ¿Se trata de relaciones? ¿Se trata de nombre? ¿De qué se trata? ¿Dónde más te duele? Porque es ahí donde Dios tarde o temprano va a apuntar. ¿Sabe, hermano mío? Primer paso, confiesa tu pecado. Si tú aún todavía no has entendido esta verdad, no razones tu pecado, no lo expliques, llámalo simplemente como es. 2, busca a Dios, humíllate, hunde tu rostro en su presencia.
uno de los reyes más malvados que existió en la historia bíblica es Manasés. No sé si usted se acuerda de este rey malvado, súper malvado. Pero cuando él se humilla delante de la presencia de Dios, alcanza misericordia por el resto de sus días. Así es Dios. Dios puede darnos el perdón, Dios puede darnos el alcance de su amor si nosotros procedemos a buscarlo. Desarrolla sensatez. Vigila, analiza, disciplínate, insiste en ello, porque una vida indisciplinada, una vida que no tiene límites claros, rápidamente atiende a sus impulsos. Uno de los peores problemas de personas que están metidos en un montón de impureza es que no tienen disciplina a sus impulsos. Entonces, ¡pum!, se le despierta por acá, ¡pum!, le guiñan por acá, ¡pum!, sale por acá, ¡uf!, a sus impulsos van. No tiene disciplina, no tiene orden. Esta es vida práctica. Si te sabes disciplinar, si sabes poner tus horarios, si puedes poner orden, definitivamente sabrás manejarte de una manera, la manera como Dios te enseña. Luego tienes que aprender a regocijarte en Él, volver a Él, disfrutarlo, gozarte, experimentar su amor constantemente de nuevo. Esta es la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerda usted? El hijo pródigo de pronto cuando vuelve en sí se da cuenta que ha pecado contra Dios, ha pecado contra su padre y va dispuesto a lo que venga. Va a donde su padre y de su padre más bien en lugar de encontrar una pared encuentra amor, disfrute, renovación, restauración de una relación que no parte de pronto de la noche a la mañana. Este hombre tiene que entender. Y mientras está actuando como mula, habiendo tenido todos los recursos y habiéndolo gastado en un sinnúmero de placeres, ni la comida de los chanchos puede comer, porque no es lo que no quiere, no le dejan. Y ha llegado hasta lo más bajo para poder reaccionar. Y esta persona definitivamente se ha comportado como una mula. Ha querido disfrutar, ha querido experimentar, ha querido ir, ha calculado que la vida todavía le alcanza. Ojo, ten cuidado con todo lo que piensas. Ten cuidado en la forma en cómo lo calculas. Ten cuidado en la manera en cómo te proyectas. Tú no eres Dios. Y estas verdades definitivamente tienen que llevarnos a no menospreciar lo que Dios nos dice. No olvides el consejo. No olvides el perdón que Dios ya te ha dado. Insiste en ello. Tal vez esa oportunidad no se vuelva a repetir y lo que venga a continuación pueda ser algo peor. Así que, hermanos míos, cuando Dios nos muestra la manera en cómo algunos reaccionan, algunos pueden reaccionar como una vaca, reflexionan, meditan, rumian constantemente lo que Dios les ha dicho, adquieren destreza, adquieren sabiduría. Pero hay otros que se cierran, hay otros que desafían, hay otros que prueban su alcance, hay otros que prueban su resistencia y hay otros que deciden arriesgarse a sabiendas de que algo les puede venir. Este no es un sermón para asustar, este simplemente es un sermón para advertir. Dios habla y hay maneras de responderle a Él. O reflexionas, o entiendes, o te endureces y prosigues con lo que tú has decidido hacer. Solamente tienes que ser lo suficientemente hombre y lo suficientemente mujer para asimilar cuando te venga ese momento. Amén. Mientras tanto, el Hijo de Dios puede tomar lo que Dios le dice. Mientras tanto, el Hijo de Dios puede reflexionar en lo que Dios le acerca. El Hijo de Dios puede disfrutar a su Dios y volver constantemente e insistir en esa relación que Dios desea desarrollar con Él. Dios los bendiga. Vamos a orar.